bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Eso lo hace una palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy viene una palabra de parte de Dios, de boca de una mujer, de una familia que viven para Dios, que han apartado su corazón para Dios, que han decidido vivir para Dios. Y así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Vanessa. Y prepara tu corazón para oír la voz de Dios a través de sus labios. Quiero extender esa oración que el pastor estaba haciendo a la sanidad de las mentes también, a la sanidad de las mentes y de los corazones. Espíritu Santo, tú eres poderoso, eres maravilloso y estás aquí, Dios, y en el nombre de Jesús, las mentes que están atrapadas en el dolor, en el nombre de Jesús, clamo que traigas una sanidad del cielo, un consuelo, un arrullo, Señor, en tus brazos para aquellos que están presos de la ansiedad, para aquellos que están presos de la angustia, para aquellos, Señor, que no logran dormir bien, que no logran concentrarse bien en la adoración, aquellos, Señor, que están desesperanzados, aquellos que tienen un sufrimiento en sus mentes. En el nombre de Jesús, llévate, Señor, llévate la duda, llévate el miedo, llévate la incertidumbre y la desesperanza. En el nombre de Jesús yo clamo, Señor, que seas tú llevándote todo estupor que no permite que algunos sientan tu presencia. Espíritu Santo, libera los aires, sensibiliza los corazones, abre las mentes, Señor. Trae, Señor, el terreno correcto para que tu palabra sea una semilla que dé mucho fruto en las mentes y en los corazones. En el nombre de Jesús, toda opresión que estaba atando mentes y corazones es destruida por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra que trae un lavamiento en el nombre de Jesús esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, te damos gloria esta mañana. Yo preparo mi vida, mi corazón. Soy una ofrenda para ti, Señor. Y quiero recibir el pan del cielo. Estoy listo para comer. Estoy lista para el pan del cielo. Estoy listo para tu provisión. Estoy listo para tu palabra, Señor. Atraviésame con tu palabra esta mañana. Atraviésame con tu palabra esta mañana. Anhelo tu palabra esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Con la sencillez de mi corazón clamo, Señor, que hoy se hable tu palabra y que seas honrado. Recibe gloria, Dios. Recibe la gloria de tus hijos. Recibe la gloria. Dale otro aplauso ahí al Señor, que está haciendo cosas preciosas. Está haciendo cosas preciosas. Aleluya. Dios siempre está hablando, iglesia, pero tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención y estar atento. Respiré ahí. Gracias. Hoy, como sabemos, el tema del mes es santidad, y yo, preparándome, comencé a escribir y yo decía, wow, hay tanto que hablar de santidad. La palabra santidad aparece en la Biblia, bueno, no conté, pero son muchas veces. Hay muchos versos que podríamos utilizar para hablar de santidad. Y bueno, al final lo que el Señor me regaló es un tema que se titula, me dijeron, nunca dice el título, es verdad, se me olvida, pero se titula El Nuevo Diseño. El Nuevo Diseño. Se me olvida porque me emociono, me meto en la cosa y se me olvida decir el título. Y hubo una conversación que tuve en el trabajo esta semana que me recordó esta historia, y mi mamá también me la dijo, creo que la semana pasada. Y de aquí parte la idea, y es que cuando yo nací,
cuando mi mamá quedó embarazada de mí y se enteraron que iba a ser una niña, comenzó una pequeña discusión en mi casa, que era a quién se va a parecer. Pero si tú ves los hijos de mi papá, todos los hijos de mi papá se parecen a él. Todos tenemos el mismo cabello, tenemos rasgos parecidos, todos se parecen a él. Y mi mamá ya tenía a mi hermano mayor, que no se parece en ella, pero creo que nada, sacó todo de mi abuela. Y bueno, esta era su revancha, yo me tenía que parecer a ella. Entonces, que si el pelo iba a ser liso como el de ella o enrollado como el de él, que si iba a tener los ojos de ella o los ojos chiquitos de él, que si iba a tener la boca como ella, y entonces ahí estaban, no, claro que no se va a parecer a mí, no sé qué más. Y entonces cuando me sacan, fue una cesárea, me sacan y me muestran a mi mamá y mi mamá dijo, perdí catastróficamente, perdí. Y mi papá la saluda de lejos después que la sacan y la ve de lejos y le dice, ¿qué tal todo? Y ella le hizo así. Porque ella dice que cuando me sacaron, ella lo que vio fue unas sortijitas así pegadas del coco y una nariz chatica crespo y dijo, le hizo fue así. Entonces ya él entendió que había ganado, venció. Aunque mi mamá, mire, esa revancha la ganó fue con Cristian, ¿oyó? Qué increíble. ¿No han visto fotos de mi mamá chiquita? Le cortaban el pelo así cortico, igualita a Cristian, qué impresionante. Entonces, y eso también me hizo pensar que cuando Guille y yo hablamos de hijos, siempre surge el, ¿tendrá el pelo como tuyo o como el mío? ¿Será liso negro como el tuyo y el de tu familia o será enrolladito más clarito como el de la mía? ¿Será así pues como uno ve a Guille con su papá? Dios mío, qué impresionante, son idénticos. Entonces él dice, bueno, mis genes son fuertes y yo, los míos también, no sé qué va a pasar. Bello, ¿verdad? Yo veo la de Jackie y Víctor, es impresionante. Esa niña tú la pones al lado de Jackie, se parece a Jackie, y la pones al lado de Víctor, igualita a Víctor. No sé a quién se parece más, hay una mezcla perfecta. Y eso me lleva al diseño de un padre que, bueno, quizás el padre humano no puede elegir cómo va a salir su hijo, ¿verdad? No puede decidir qué tanto de sus genes se van a manifestar allí o no. Pero el Padre Celestial cuando nos hizo, dice la palabra en Génesis, a su imagen y semejanza. Nos hizo y dijo, este se va a parecer a mí. Después de que hizo el cielo, la tierra, separó las aguas, después de que hizo la creación, después de que hizo los animales, después de que se esmeró con este contexto, con esta tierra maravillosa, dijo, ahora voy a hacer uno que se va a parecer a mí. Y salió Adán. Entonces, aunque no sabemos qué tan literal es eso, ¿verdad? Hay gente que dice que eso no tiene que ver con que Dios tenga una forma de 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies. Parece que son atributos que tienen que ver más con lo espiritual que con lo humano, porque Dios se ha manifestado al hombre a través de diferentes formas. Aunque algunos profetas sí vieron a un anciano de días, a Dios nadie lo ha visto realmente, salvo por Cristo, por supuesto. Estoy hablando en este caso del Padre, de la persona del Padre. Pero cuando el padre ve a un hijo que nace y que tiene sus características, ¿algún padre lo ha vivido alguna vez? Ver que nace un hijo y decir, no, ahora igualito a mí. ¡Qué emoción! Se parece a mí, ¿verdad? Hay un orgullo, hay una alegría en esto que salió de ti, que se parece a ti. Y así se sintió el Padre cuando nos hizo. Se sintió alegre y contento y dijo, esto es muy bueno, voy a descansar de todo lo que hice, esto es muy bueno. Y Adán estaba en el huerto y después le fue dada Eva. Y era una comunión perfecta en la que podían hablar, en la que quizás ese atributo que hacía que él se pareciera a Dios tenía que ver con que este era diferente a lo del resto de los animales, porque este tenía un espíritu,
¿verdad? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y además tenía lenguaje, y eso significa que podía hablar con el Padre. Y además tenía una inteligencia superior a la del resto de la creación. Y eso lo hizo especial. Y yo pienso en cualquier cosa, aún no soy madre, ¿verdad? Pero cualquier cosa que uno hace, de pronto yo dibujo algo y cuando me gusta digo, oye, qué lindo me quedó y tiene mi firma. Y nadie, a lo mejor yo te describo un paisaje y te digo, haz unas montañas, un río y el sol, y cada uno de nosotros va a hacer un dibujo diferente. Y lleva tu firma porque nada más tú has podido hacer ese dibujo de esa manera. Así Dios, la creación tenía esa característica, era el dibujo que solamente Él podía hacer. Y amó lo que hizo y le pareció precioso. Pero el pecado, porque Dios, una de las características que le dio a este ser que se parecía a Él, fue la libertad. Y en esa libertad que le dio al hombre, el hombre eligió desobedecer. Y el pecado entró en la humanidad y comenzó a distorsionar esta imagen. Y esta imagen de un hijo que se parece a él comenzó a dañarse. Y es como el padre que tiene un hijo igualito a él, pero el hijo cae en las drogas. Y se vuelve maleante. Y se enferma por la vida que lleva. Y se destruye a sí mismo. Y de repente ves este hijo, que a lo mejor ya es un hombre, y dices, este no es mi hijo. Está cambiado, está destruido, está dañado. Y así el Señor no pudo relacionarse más con nosotros como lo hacía con Adán, porque habíamos distorsionado esa imagen y ya no, la inmundicia en la que el humano cayó, destruyó esa relación de semejanza que teníamos con Él. Entonces, esa distorsión del diseño nace a raíz del pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del pecado. En Génesis 4:7 es la primera vez que se menciona el pecado. Les doy un poquito de contexto. Abel trajo una ofrenda y Caín trajo una ofrenda. Y la ofrenda de Abel era de lo más bonito, lo más gordito, lo más hermoso. Y cuando quemó su ofrenda en el altar, el humo subió y el Señor la recibió con agrado. Pero la ofrenda de Caín, el Señor no la recibió. La Biblia no explica por qué, pero puede ser que Caín haya traído algo que no era lo mejor que podía traer. Entonces Caín, como vio que la ofrenda de Abel fue recibida y la de él no, se molestó. Y el Señor lo reprende con cariño y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y a la palabra pecado, el pecado está a la puerta. Cuando tú buscas el original de qué significa esa palabra en particular, acuérdense que la Biblia está escrita en varios idiomas a lo largo de varias culturas, de diferentes momentos de la historia. Y los traductores lo que hacen es tratar de asemejar esa palabra lo más que pueda a nuestro vocabulario. Pero la vas a encontrar en diferentes lugares de la Biblia y en diferentes lugares parece tener una connotación distinta. Esta palabra que habla aquí pecado, la traducción más literal es animal agazapado. Animal agazapado. Es como un felino que está a la caza y que se mueve debajo del pastizal, ¿verdad? Y se mueve así despacito, agazapado, esperando estar lo más cerca posible de su presa que está descuidada y no lo ve venir para hacer el ataque sorpresa. Ese acto agazapado del felino es esta palabra. Entonces, cuando tú piensas en el pecado, acuérdate de que es como ese felino que está esperando que estés descuidado para atacar. Pero lo maravilloso es que aquí, en esta primera vez que la Biblia menciona la palabra pecado como tal, está la respuesta. Porque cuando dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que está diciendo es, tú tienes libertad para resistir el pecado. Tú tienes el poder de elegir si vas con él o no. Tú tienes la capacidad de enseñorearte sobre él para que él no te domine a ti.
Y en este principio maravilloso se derriba el no puedo dejar de pecar. Se destruye. Porque tu voluntad para dejar de pecar es lo primero que el Señor necesita. Y ya no hay espacio para, es que no puedo, no, sí puedes. Quizás hay algo que ajustar, pero claro que puedes. Porque tú te enseñorearás de Él. Si haces lo bueno, te enseñorearás de Él. Amén. Amén. Así es. Amén. Algunos otros lugares en la Biblia donde aparece la palabra pecado, voy a mencionar unos pocos. Ay, Luda me sopló por ahí una cita que tenía mala y se me olvidó corregirla. Ahorita me soplas, Luda. En Génesis 13:13, Dios habla de Sodoma y Gomorra cuando está decidiendo eliminar esta ciudad. Dice, no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces le dice a Abraham, los hombres de Sodoma eran malos. Esto es antes, perdón, esto no es hablando con Abraham, Abraham habla después. Pero habla de que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí, lo que se denomina pecadores, en el original se parece más a culpable o criminal. Culpable o criminal. Los habitantes de Sodoma eran culpables y eran criminales. Después, en Éxodo 9:27, cuando el faraón habla con Moisés a raíz de las plagas que estaban azotando el pueblo de Egipto, faraón le dice a Moisés, he pecado. No sé si... entonces, faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. He pecado. Y lo que estaba diciendo en el original era, me equivoqué. Equivocación es la palabra que más se parece a esa traducción de pecado. Después en Éxodo, Luda por ahí me va a soplar cuál es la cita correcta, porque yo tengo aquí el 28, pero sé que ese no es. Después en Éxodo, cuando habla con Aarón y sus hijos, con Moisés acerca del ritual de purificación de Aarón y sus hijos, les dice, ellos no pueden presentarse delante de mí con ningún pecado. Y esa palabra pecado en el libro de Éxodo, ¿ves? Ese no es, no sé por qué lo anoté mal y se me olvidó, pero él le dice, no se pueden presentar con ningún pecado. Y esa palabra pecado que aparece allí es maldad. Tienen que presentarse en bondad, no pueden tener nada sucio, nada malo. Esa es la que más se parece. Y por último, en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, esa palabra que utiliza Pablo es errar el blanco. Toda la humanidad a una lanzó una flecha y la peló. Todos erramos, todos fallaron. Y la paga de eso es la muerte. No había otra forma. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que estas palabras que hablan de pecado, que es un animal agazapado, que nos hace culpables y criminales, que nos hace errar, que denota la maldad y que hace que erremos al blanco, es precisamente lo que distorsionó el diseño que Dios hizo cuando nos creó. Nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. Éramos perfectos porque no había en nosotros ninguna mancha, pero al consentir, entrar y dejar enseñorearse al pecado, entonces esa imagen comenzó a distorsionarse y nos convertimos en culpables y criminales. Pero Dios, que como un Padre Santo no podía ya tener esa comunión con nosotros que había tenido con Adán, porque Él es santo, y esa es la canción del cielo, Él es santo. Perpetuamente, esa es la canción del cielo, que Él es santo. No podía, ¿verdad?, establecer esta relación íntima como la tenía antes. Porque Dios no cambia. Hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento muy diferente. Y no, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no tiene grises. Jesús dijo,
el que está de mi lado recoge conmigo y el que no está conmigo desparrama. O es de un lado o es del otro. Nadie está parado en el medio, porque en Él no hay medias tintas. En Él, y por eso es muy severo el Señor cuando habla de los tibios. Y podríamos explicar un poco más qué es la tibieza, pero la tibieza espiritual, dice en Apocalipsis, cuando habla una de las iglesias, le dice, mejor sería que fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es la tibieza? Bueno, el frío es el que nunca ha recibido la palabra, nunca conoció, peca y anda de acuerdo a su propio criterio, ¿verdad? Porque nunca conoció la palabra, no tiene la luz del evangelio. Y el caliente es el que conoció la palabra, la agarró y vive en el fervor del Espíritu. Pero ese que está en el medio, que ha escuchado el mensaje y no toma decisiones, ese que está en el medio, que es una persona en la iglesia y después tiene doble vida afuera, ese que está en el medio, que está todo el rato saltándose la talanquera de un lado para el otro, ese tiene un juicio mayor que el frío, porque dice Jesús en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Entonces, la carga y la responsabilidad que Dios nos demanda como iglesia es fuerte, ¿verdad? Pero Dios no tiene grises y demanda lo mismo de sus hijos. Su palabra es muy clara. Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sean santos porque Él es santo. Y es un estándar muy, muy alto. Quizás pensarías como que siempre lo hemos repetido, ¿verdad? Antes era no adulteres, ahora es ni se te ocurra pensarlo. Ni siquiera te imagines adulterando. Antes era no mates a tu hermano, ahora es ni siquiera lo odies, ni siquiera lo llames fatuo o tonto o estúpido, necio. Antes era da el diezmo, ahora es compártelo todo. Entonces, el estándar de la gracia es alto. Tú dices, ¿cómo es que Dios nos pide que seamos santos como Él? A la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. A la estatura de Jesús. ¿Es posible? Y yo te pregunto, iglesia, ¿es posible? Sí lo es. ¿Te va a pedir Dios algo que no sea posible? No lo pediría si no lo fuera. Su palabra es clara, sean santos, porque yo, Jehová, soy santo, dice Levíticos 19:2. Entonces, en esa desviación del hombre, hay algo que tenemos que entender y es que Dios es fuego consumidor, pero también ese furor de su fuego parte del amor que nos tuvo, que nos tiene y sigue teniendo perpetuamente. La Biblia dice que cuando pecamos, el corazón de Dios se duele. Fíjense lo que dice Génesis 6, del 5 al 6. Esto es con la generación previa a Noé. Y esto es lo que lleva posteriormente al diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El siguiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió porque sus pensamientos y sus obras eran tan malas y tan perversas. Y entiéndase que el arrepentimiento en este contexto no significa que Dios se haya equivocado. El original de esa palabra es un suspiro y un lamento. No es un me equivoqué con el hombre, no, es un esto salió mal. Esto está mal. Es un dolor de padre que ve a su hijo desviarse del camino. También dice en Efesios 4:30, cuando Pablo comienza a hablar de moralidad dentro de la iglesia, le dice a la iglesia, ustedes tienen que ser diferentes, ustedes tienen que amarse los unos a los otros, ustedes no pueden andar en borracheras, ustedes son un pueblo diferente, ustedes tienen que comportarse rectamente, guardar testimonio. Y al final les dice, por favor, no apaguen al espíritu, no contristen al espíritu, perdón. No contristen al espíritu. Vamos a ver si está ahí. Sí.
No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Tu pecado entristece al Espíritu Santo, entristece al Señor. Entonces, siempre que vuelvas al pecado, recuerda que hay un espíritu dentro de ti que te anhela celosamente, que dice, este es mío, esta es mi propiedad y este necesita ser santificado. Y este tiene que estar pegado de mí y tiene que actuar como yo. Y es verdad, hay un estándar que cumplir y para muchos quizás ese proceso es muy difícil. Pero yo no quiero dejarte solamente con la exhortación, digamos, con el llamado de atención. Quiero traerte a la exhortación y darte ánimo, porque hay ayuda del cielo. Tú por tus propios medios o yo por mis propios medios, jamás seríamos como Jesús. Jamás podríamos alcanzar esa estatura. Por mucho que nos esforcemos, la lucha con nuestra carne, la lucha con nuestros pensamientos, con nuestras emociones humanas, carnales, aflora constantemente. Pero hay una lucha dentro de nosotros. Hay una canción muy viejita que me acuerdo que dice, hay dos seres en mí. El uno quiere lo bueno y el otro quiere lo malo. El uno me lleva para la rumba, me lleva para la perdición, me lleva para todas mis pasiones. Y el otro me acerca a Dios y el otro me anima y el otro me lleva a la comunión. Entonces allí lo importante es, como se le dijo a Caín, tú te puedes enseñorear de él. La batalla la gana tu determinación, que es lo primero que el Señor necesita para santificarnos. Y esto es clave, iglesia, porque esto es el evangelio completo. ¿Qué es el evangelio sin arrepentimiento y conversión? Si aún desde Juan el Bautista la predicación acerca de la venida del Mesías era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Cambia tu conducta, porque el arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no es pena, ni vergüenza, ni sentimiento de culpa, ni darte golpes de pecho. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Un cambio en tu mente, un cambio en tus acciones, un cambio en tu manera de proceder. Porque ¿de qué te sirve si tú tienes una pareja que te da un trancazo hoy, mañana te pide disculpas y a los 2 días te vuelve a dar otro trancazo? ¿Está arrepentido realmente? No sirve así. El arrepentimiento es un cambio de conducta y eso es el evangelio. El árbol se conoce por su fruto. No puede haber un árbol bueno que dé fruto malo, ni viceversa. Entonces las obras que hacemos son las que denotan quiénes somos, porque por sus frutos los conoceréis. Santiago 4, del 4 al 10, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Me encanta porque la Biblia te da esta diatriba, este problema grave que es cómo soy santo, cómo permanezco en santidad. Y también te da la respuesta, todo está allí. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo viene, el diablo tienta, el diablo pone todas las condiciones perfectas para que hagas lo que sabes que no debes hacer, pero si resistes, huirá de ti. Amén. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, en su momento de mayor angustia, sus discípulos estaban más lejos y él regresa y los encuentra dormidos. Les dice, vamos a orar, y él se retira a orar solo. Ora ahí y tal, y regresa y los ve a todos pero plácidos, profundos, dormidos. Y él les dice, no han podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Velen y oren para que no entren en tentación. Curioso que después de que se despertaron y oraron, uno le mochó una oreja al otro, después negó 3 veces al Señor. O sea, ese no estaba velando nada. Se equivocó un montón. Pero la Biblia te da la salida. Vela y ora para que no entres en tentación. Y yo les comentaba más temprano, no sabes cómo cambia tu mente y tu corazón con esa hora que tú dedicas al Señor todos los días. Tu día cambia por completo.
No por nada que esté pasando a tu alrededor. Cambia tu espíritu, cambia tu mente. Ya no te tientan las mismas cosas. El pecado comienza a darte asco y repulsión. Cuando eres libre y apartas tiempo y andas en el espíritu, eso pasa. Tu mente, tu ansiedad, tus pensamientos perseveran en Él y allí eres purificado y te llenas de la palabra. 1 hora al día, iglesia, 1 hora al día. 1 hora al día para vivir en el espíritu. 1 hora al día para vencer al pecado. 1 hora al día para ser reconfortados en el momento de la dificultad. 1 hora al día, iglesia. 1 hora al día con el Señor. 1 hora al día para santificarte. 1 hora al día para que sepas lo que está por venir, porque el Señor habla también en esa hora. Para que seas fortalecido en Él y en lo que Él va a hacer. Entonces, estar en Cristo te da la gracia para dejar atrás el pecado, pero tienes que estar en Cristo. De vuelta, por tu fuerza, imposible. Solo Cristo el justo podía ir a la cruz limpio de pecado. Pero en Dios está la gracia. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 3, del 6 al 10. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la herencia, los hijos de Dios permanecen en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso te digo que Dios no hay punto medio, no hay grises. El que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Y el que no es hijo del diablo. Qué fuerte. Y este es el apóstol del amor. Qué fuerte, ¿verdad? Porque tú dirás, oye, yo lo intento, pero me equivoco y peco. Y yo quiero establecer allí una diferencia entre el que peca deliberadamente, repetitivamente y no suelta su pecado, y entre el justo que cae. El justo puede caer y el Señor lo va a levantar 1000 veces si es necesario. Así dice la palabra. Bueno, dice 7 veces, pero es un número. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo va a levantar. Porque hay gente que dice, por ejemplo, si vemos la historia de David, que la pastora Noris estaba refiriendo. Sí, David pecó y quedó plasmado. Yo digo, Náguara, este es el profeta, el amado de Dios, y está tanto detalle en la Biblia que cualquiera diría, Náguara, este es un sinvergüenza, mira todo lo que hizo. Pero David solamente una vez fue adúltero. Solo una vez censó al pueblo. Solo una vez fue homicida por una pasión. Porque siempre, cuando reconocía su pecado, corrió al altar y cambió su conducta. Entonces, hay una diferencia entre el que practica el pecado, quiere decir que es hijo del diablo, en palabras de Juan. Hay una diferencia entre el que practica el pecado y el justo que comete un error y se equivoca. Entonces, si tú eres un justo que te has equivocado, la palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Cristo el justo. Así que ven confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ven, acércate al trono de la gracia, que Dios no te va a echar fuera. No te quedes en la vergüenza, en la culpa, en el dolor, porque muchas veces cuando pecamos nos duele, nos avergüenza, y lo que hacemos es alejarnos. Y lo que el Señor dice es, ven, ven, ven que estoy aquí esperándote. Hay redención para los justos. Amén. Entonces, iglesia, al final, este es un llamado a la pureza. Este es un llamado
a no ser ligeros con esos pequeños pecados diarios. No ser ligero con la mentirita blanca, porque nuestro Dios es muy santo, muy celoso, porque la gracia nos ha abrazado, nos ha dado entrada. Entonces no juguemos con lo que Dios nos ha dado, no juguemos con la salvación que Dios nos ha dado. Quiero que leamos lo que dice 1 Corintios 15, van a ser varios versículos, primero del 45 al 49. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ese es el diseño original, ¿verdad? El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, alma viviente. El segundo Adán, ¿qué es? ¿Quién es ese segundo Adán? Jesucristo, ¿verdad? Ya más adelante lo va a aclarar, pero el primero fue un alma viviente, el segundo un espíritu que da vida. No solamente que es un espíritu del cielo, sino que nos dio vida. No es vida solamente, sino que nos dio vida, ¿sí? Vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, Adán fue primero que Cristo. Y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán es de la tierra, pero Cristo es del cielo. El 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Vamos a traer la imagen de Cristo. Vamos a ver qué dice el verso 54 hasta el 58. El 54 dice: y cuando esto que estamos viendo, corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, si tú entendiste, aplaude al Señor. Yo quiero parafrasearlo una vez más. Hubo un Adán, que era el hombre que Dios diseñó de la tierra, que es lo terrenal, que por causa del pecado, y como la paga del pecado es la muerte, dice la palabra, a causa del pecado que entró en la humanidad por ese Adán, todos íbamos a morir. Entonces la muerte tomó lugar y se entronó en la humanidad. Pero luego vino este segundo Adán, que no está hecho de tierra, sino que descendió del cielo. Y ese que descendió del cielo no solamente vivió entre nosotros, sino que nos dio vida juntamente con Él. De manera que, aunque lo terrenal se va muriendo en nosotros y se va desgastando, lo eterno va a permanecer para siempre. Pero ¿cuál es la evidencia de esto, iglesia? ¿Cuál es la evidencia de esto? ¿Por qué la muerte es sorbida en victoria? Porque la muerte quedó derrotada. Pero dice, la muerte es sorbida en victoria porque el que reinaba era el pecado. Entonces, si tú eres inmortal porque has bebido de ese pan del cielo que Cristo nos trajo, tú no puedes pecar. Porque la derrota de la muerte que estaba sobre nosotros y que nos dio la inmortalidad con Cristo es la santidad. Entonces, ahí es donde muchas veces cuando estás atendiendo gente y estás viendo las vidas de las personas, de pronto dices, no ha entendido que Dios le ama, pero que también es un juez. No ha entendido que Dios te ama, te dio su gracia, murió en la cruz por ti. Claro que sí, todo eso es verdad y es poderoso, pero andas como sin temor.
Andas como jugando con la vida eterna. Andas como si fuera opcional la palabra del Señor, porque conoces la verdad pero andas en tibieza, saltándote de la talanquera de un lado para el otro. Señores, Dios es fuego consumidor. A Dios hay que temerle y no podemos jugar con la gracia que nos fue dada. Entonces es muy importante que si tú algo te vas a llevar hoy, sea este temor reverencial de que tu Dios es fuerte y poderoso y te anhela celosamente. Y algún día va a venir a separar el trigo de la cizaña, dependiendo del fruto que haya dado. Él va a venir a separar el trigo de la cizaña. La parábola dice que el trigo y la cizaña, que un hombre sembró en un campo y un vecino que le tenía tirria, él sembró trigo y el vecino vino y echó semillas de cizaña. Y el trigo y la cizaña cuando van naciendo se parecen mucho. Pero cuando finalmente llega el momento de la cosecha, el trigo comienza a dar la semilla del trigo, pero la cizaña no tiene nada. Entonces la cizaña queda así paradita, pero el trigo por el peso del fruto se dobla. Y entonces cuando vieron que estaba creciendo cizaña en medio del trigo, vinieron los sirvientes y le dijeron: Señor, hay cizaña con el trigo. Y el Señor, muy sabio, en esta parábola, estas son palabras de Jesús, dice: no importa, déjalos que crezcan juntos, porque en el momento de la cosecha vamos a saber separar qué es trigo y qué es cizaña, el que haya dado fruto. El que haya dado fruto. Y entonces la cizaña se deja para quemar y el trigo es el que da fruto y el que volvemos a sembrar. Dime si no es sabio el Señor. Iglesia, tenemos que vivir con este temor, no por lo que nos digan. Tú puedes venir a la iglesia y ser la persona más santa. Igual, la salvación no va a depender de lo que opinen de ti tus hermanos o tus pastores. Pero el Señor todo lo ve. Entonces no podemos tener fe para creer que Dios nos ama y no tener fe para saber que Él regresa por su iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tenemos que tener fe para creer la Biblia completa. Y la Biblia dice: yo sé a quién voy a escoger, yo sé quiénes son los míos, porque muchos dirán en aquel momento: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Qué triste, qué preocupante. No andes como la cizaña, que crece junto al trigo, pero no da fruto porque no se santifica. Este es un llamado a la pureza. Imita a Jesús, iglesia. Imita a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Imita a tus líderes y pastores. Y sé que les pongo un peso, ya ellos lo conocen y lo saben, pero hay un peso sobre el liderazgo, sobre todo aquel que tiene gente a su cargo. Porque de pronto decir imita a Cristo, claro que sí, imita a Cristo, es lo correcto y es lo que dice la palabra. Pero Pablo tenía esta facultad de decir: mírame a mí, que yo estoy imitando al Señor. Mira lo que yo hago, mira cómo yo vivo, que yo estoy imitando al Señor. Y eso es un yunque sobre nosotros. Eso pesa, porque hay una responsabilidad. Igual a ti afuera te están viendo. ¿Tú crees que no te están viendo lo que haces? Cómo amas a la gente, cómo hablas de la gente, cómo te expresas con tu prójimo, si mientes, si engañas, si escondes cosas, si te llevas pequeñas cosas de tu lugar de trabajo, si das cuando ves a alguien en necesidad o no. ¿Tú crees que no te están viendo? Eres una carta leída y decir soy cristiano viene con un peso y por unos pocos la gente dice: nada, para ser evangélico así mejor nada. Por 2, 3 pastores que salen hablando puro de plata y millonarios y agarrándose todo y manipulando gente, dicen: no, los pastores son todos unos aprovechadores. Por unos pocos, vituperando y arrastrando el nombre de Cristo por el suelo. Qué triste, qué vergüenza, qué espanto. Entonces la santidad, iglesia, es lo que nos diferencia del resto del mundo. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos si no vivimos en ella? Imita a Jesús, imita a tus pastores, porque la santidad no es un capricho de Dios. La santidad es también un gesto de amor del Señor. Porque si tú vives tu vida a la buena de Dios, yo
no sé por qué dicen así. Si vives tu vida al garete, en desorden, haciendo lo que tú quieres, entras si quieres entrar, sales si quieres salir, te acuestas con uno si quieres, te acuestas con otro, mientes aquí, engañas por allá, hablas mal de uno, hablas mal del otro. Si tú vives tu vida sin códigos, principios morales, la verdad es que tu vida es más difícil. Es más difícil. Si uno, gracias a Dios que llegó a la iglesia, yo llegué chiquita, llegué con 13 años y comencé a hacer cambios en mi vida porque me enamoré del Señor. No que no haya fallado, he fallado 1.000.000 de veces, pero te lo digo, iglesia, con toda la humildad de mi corazón. Pero comencé a comportarme distinto. Y mis compañeros de clase en liceo, universidad y más adelante, haciendo, deshaciendo, engañando por aquí, tal, rumba para allá, bebida por aquí, alcohol por allá, droga por aquí, allá. O sea, claro, si no tienes un código que te diga qué es lo bueno y en qué debes invertir el tiempo, pues vives la vida como tú quieres. Y yo aquí en la iglesia, y había veces que yo tenía que venir y decía, Señor, yo quería ir para esa fiesta. Yo quería ir, ¿por qué no? Porque uno no puede ser normal. Creo que eso se lo escuché una vez a la pastora Andrea. Porque yo no puedo ser normal. Todos pueden tener novio, porque yo no puedo tener novio. Cuando uno está joven. Pero hoy en día, lo que yo veo es cómo el Señor guardó mi corazón. Cómo el Señor me guardó de cosas que ellos vivieron, por los contextos en los que estaban, por las cosas que hacían. Cómo el Señor me cuidó, no solamente porque me ama y quiere una relación conmigo, sino para darme una buena vida. Dios quiere que tú vivas una buena vida, y esa buena vida implica santidad, implica la moralidad que Él nos dio, implica limpieza, implica pureza en el corazón, tranquilidad en el pensamiento, porque no le debes nada a nadie, porque no tienes enemigos. Esa pureza en el corazón implica saber resarcir, dejar de odiar a la gente. Esa pureza en el corazón está en cosas tan pequeñas como no hablar de cosas que sabes, que quizás no edifican a los demás. Esa pureza está en las cosas más sencillas. Dios te ama y de verdad quiere que tú vivas una buena vida. Y la santidad te cuida. El Espíritu Santo te cuida. Y está ahí para levantarte cuando has caído. Así que, iglesia, vamos a regresar al diseño de Dios. Porque solo así la muerte está vencida. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie allí. El Señor nos ama tanto. Nos ama tanto. Y nos anhela celosamente. Creo que es de las expresiones de la Biblia que me parecen más hermosas para decir lo que el trato que el Espíritu tiene con nosotros, su Espíritu Santo tiene con nosotros. Entonces, si tú eres un justo y hay un pecado, todos los días pecamos. También dice, creo que es el propio Juan que dice, el que dice que no peca miente, todos pecamos. Pero si hay un pecado recurrente en tu vida y tú quieres cambiar de dirección, esta es una buena oportunidad para tomar una firme determinación. Y si necesitas ayuda, aquí la hay. Si tú eres un santo que de pronto necesitas hacer un chequeo de, bueno, Señor, ¿qué hay en mi corazón que no te agrada? Este es un buen momento. Si tú nunca habías escuchado un mensaje como este y es primera vez que te hablan de pureza, de santidad, esta es una buena oportunidad para acercarte a Jesús. Sea como sea, la santidad de Dios es muy alta y todos estamos tratando de llegar al cielo. Prosigue al blanco, que el Señor está allí para ayudarte. Si tú tienes la determinación, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y esas cosas que hoy parece que te someten, que te dominan, van a dejar de hacerlo, porque en Él hay libertad. Y a quien el Espíritu de Dios liberta, ese es verdaderamente libre. Haz esta oración conmigo. Señor, admiro tu santidad, que desde el principio me hiciste a tu imagen. Perdóname
Porque a veces no puedo evitar pecar, porque me descuido, porque caigo, porque soy muy débil. Pero Dios, tú has prometido que si me determino, tú me santificas. La gracia me arropa y tengo acceso a tu trono. Hoy yo quiero acercarme a ti, tal como soy, en mi condición. Te necesito, Señor. Te anhelo. Santifícame. Cuídame con tu palabra. Y que ese sea mi brújula todos los días de mi vida. Continúa allí tu oración en privado. Amado Dios, santifica tu iglesia, Señor. Sin santidad nadie te verá, Señor, eso está claro. Santifica tu iglesia, llénala de tu luz, llénala de esta guía en el camino que alumbra y que dispone de cada paso, Señor. Ven y trae, Señor, esta capacidad que tienes para redarguir los corazones. Límpianos, Señor, que el que ha pecado pueda venir al altar, Señor, a encontrarse contigo, Jesús el justo, el que intercede por nosotros, el abogado, el modelo a seguir, ese que dio toda la sangre en una cruz siendo inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ti acudimos, Señor. Hoy yo vengo al altar, hoy yo vengo a la cruz, la cargo, Señor, me niego a mí misma para seguirte. Me niego a mis pasiones, me niego a mis deseos, me niego a mis argumentos, me niego a mis temores. Lléname de tu verdad, Espíritu Santo, lléname de tu palabra para ser lavada y renovado mi entendimiento, para entender qué es lo que quieres de mí. Ayúdame, Señor, cuando tomo decisiones que no vienen de ti. Dirígeme el camino, Señor. Hazme enderezar la senda, Señor. Volver a la senda antigua y andar por el camino que tú has dispuesto para tus hijos. Quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Quiero vivir todas las mañanas elevando a ti mis manos, mis ojos y una adoración. Que clame, que sea lleno yo de ti, Señor, para ya no volver a ser el mismo, para ya no volver a ser la misma, para ser transformada en tu verdad, para vivir la vida que tú quieres que yo viva, esa vida que es santa, que es pura, y cuando llegue el día del juicio, Señor, que yo sea trigo y no cizaña, que no sea tibio. Aviva mi corazón, trae un avivamiento, Señor, purifica los corazones esta mañana. Trae, Señor, pureza en los corazones, redarguye, levanta al caído, Señor, al justo que ha fallado, tráelo. Señor, gracias porque estás obrando en los corazones. Aleluya. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Dios. Si tú quieres decirle, Señor, yo hoy tomo la decisión de caminar contigo. No importa si tú habías venido a la iglesia antes o no. No importa si tú habías pecado y te habías apartado y hoy quieres volver al camino. Si tú necesitas que oremos por ti, también ven al altar. Tranquilo, que nadie te va a juzgar. El altar está abierto. Si tú nunca le has dicho, Jesús, entra en mi vida y en mi corazón y toma mi vida, también pasa aquí adelante que queremos orar por ti. El altar está abierto.